Buenas noches, queridos amigos del programa Jueves Científico, transmitido por el Colegio Ontológico del Perú en el canal de la odontología. En la página web lo podemos encontrar en www.tvcop.org.p, transmitido todos los jueves a las 8 en punto. Hoy día tenemos la especialidad de odontología forense. La odontología forense, como todos deben tener conocimiento, es una especialidad que está comprendida por tres subespecialidades, que es la odontología legal, la odontología forense y la criminalística. Sabemos que la odontología legal son todas las normas que están aplicadas al ejercicio de la odontología. Forense más bien es la aplicación de nuestros conocimientos como odontólogos en ayuda, en apoyo a los operadores de la justicia. Criminalística es una ciencia que aglutina otras ciencias como la odontología, medicina, antropología, biología, etc. Bien, hoy día vamos a dar paso a un tema que es controversial, que es muy importante, es interesante, no está todo escrito, pero vamos a dar un apoyo para todos los profesionales y aquellos que están en pre y en posgrado para que sea un sustento, fortaleza para su desarrollo como odontólogo o como docentes o como aplicación de la especialidad en odontología forense. El título se llama Implicancias legales en el ejercicio de la odontología. Bien, aquí estamos viendo resoluciones de Indecopi sobre la idoneidad en el servicio. Justamente este servicio es lo que realizan nuestros colegas o todos nosotros que somos profesionales de la odontología. Y muchas de las personas se quejan y la institución más cercana es Indecopi, ahora muy conocido por todos. Entonces nos dicen declarar fundada la denuncia presentadas por las denunciantes por infracción al artículo 8. Las denunciantes contrataron los servicios para realizar tratamientos dentales, los cuales no cumplió con culminar, por lo que tuvieron que ser tratados por otros dentistas. Al respecto, el señor Lazo no presentó los medios que probaran que dicho defecto se debió por propia responsabilidad de las denunciantes. Otra resolución de Indecopi, idoneidad del servicio, tramitación del procedimiento en rebeldía. Declarar fundada la denuncia por infracción al artículo 8, ha quedado acreditado que la extracción dentaria a la que fue sometida la denunciante no fue efectuada de manera diligente, provocándole una infección y un posterior tratamiento con otro odontólogo. Bien, las sentencias que tienen los tribunales como Indecopi y en la parte civil van a declarar fundada y en algunos, como el Indecopi, habrá que pagar la multa o se archiva el caso, en civil indemnizar, pagar al paciente la queja que ha presentado. Sin embargo, hay que tener varias fortalezas en nuestra atención, como es una historia clínica y el consentimiento informado. Si no tenemos estos elementos de prueba, entonces sí podríamos ser partícipes de estas demandas. Aquí estamos viendo criminalística. Tuve un caso de que un odontólogo trató a su paciente y no procedió a darle los materiales que en un momento se comprometieron. Esto llevó a una queja y lo presentaron al laboratorio de criminalística. Tuve la oportunidad aquí con el biólogo Xavieri en el microscopio observar si estos materiales estaban de acuerdo a lo que habían pactado. Verdaderamente no era. Solamente de los puentes de 4 o 5 piezas y otros trabajos de coronas, solamente habían el 50% que era de lo pactado. Lo otro no era, era otro material. Con esta prueba estamos indicando que no era el material que se había dado. En otros casos hay fracturas. Fracturas, aquí como esta evidencia de la radiografía panorámica, están presentados. Pero todo esto tiene que ver con ¿qué? Una historia clínica y un consentimiento informado.
Si no está bien escrito, no está bien el contenido, somos posibles de ser demandados. Nosotros nos regimos por una ley, la Ley General de Salud. La Ley General de Salud del año 96-97 nos da las pautas de la historia clínica y del consentimiento informado. Sin embargo, en la década del 2000, una ley, la 29414 del 2009, ya nos obliga lo que anteriormente nos decía la Ley General de la Salud, porque en estos casos, en la década del 2009, del 2000, encontramos pues muchas denuncias, muchas demandas, quejas de los pacientes, para los médicos, odontólogos, para todos los profesionales de la salud. Esta ley marca un hito para el derecho del paciente. Es una obligación otorgar el consentimiento informado, libre y voluntario, sin que medie ningún mecanismo que vicie su voluntad, para el procedimiento o tratamiento de salud, en especial a las siguientes situaciones. Previa a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como su interrupción. Punto seguido. Solamente quedan exceptuadas las situaciones de emergencia. Lo que quiere decir, para todo procedimiento o tratamiento para un paciente, debe otorgarse el consentimiento informado. El acto médico nos indica que debe ser sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado. Los establecimientos de salud deben aprobar normas y reglamentos de funcionamiento interno. Bien, ¿qué nos quiere decir todo esto? Es que la trilogía del servicio o del acto odontológico, el paciente, odontólogo y el establecimiento de salud deben tener conocimiento de las normas del reglamento de cada uno de ellos, sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Si violamos una de estas, podemos ser, como decía anteriormente, plausibles de ser indicados en una demanda, en una denuncia. Si violamos de estas normas que nos indica la Ley General de Salud, la Ley del Trabajo, la Ley de los Establecimientos de Salud, la Ley de la Historia, la norma de la historia clínica, de todas estas normas, entonces nosotros vamos a transgredirlo y vamos a ser responsables. Como responsables debemos definir lo que es la obligación de responder por los daños derivados del inadecuado acto odontológico en el ejercicio de nuestra profesión. Esta actividad errónea se le conoce como mala práctica o mala praxis. He clasificado la responsabilidad profesional en todos estos estamentos y algo subjetivo y algo objetivo. Por ejemplo, la moral, algo consciente, algo de educación, algo de conducta. Tiene que ver lo que es responsabilidad moral. Laboral, cuando estamos trabajando en una institución privada, en una clínica privada, en un consultorio particular, dependientes de un administrador. La responsabilidad administrativa lo estamos delegando cuando el profesional odontólogo está laborando en las entidades públicas, llámese Ministerio de Salud, policlínicos, clínicas del Ministerio de Salud. Ética o colegial, cuando nos está administrando nuestra conducta, la ética, el código de ética profesional del Colegio Odontológico. Defensoría del Pueblo, esta institución tiene que ver con las atenciones de los pacientes que realizan una consulta, que forman colas, que no le dan la atención debida en los estamentos públicos, dirigido más a los estamentos públicos y también es en el privado. La responsabilidad ante Indecopy, que es el Instituto de Defensa del Consumidor, la propiedad intelectual.
la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Hay otras más que es SUNASA, sí, hay más, pero solamente quiero dirigir la atención de ustedes a lo que es más común, las quejas, que es Indecopi, que es en lo penal, que es en lo civil. La responsabilidad profesional ante Indecopi, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, fue creado en noviembre de 1992. Es concebido en la actualidad como una entidad de servicios con marcada preocupación por impulsar una cultura de calidad para lograr la plena satisfacción de sus clientes, la ciudadanía, el empresariado y el Estado. Bueno, aquí estamos hablando de los proveedores y de los consumidores, usuarios o clientes. Estamos realmente en una etapa donde se habla más fríamente en la relación del médico odontólogo con el paciente. Se considera consumidores entonces a los que disfrutan un bien, contratación de un servicio. Y más bien los proveedores son las personas naturales o jurídicas que fabrican, elaboran, manipulan, mezclan, envasan, almacenan, expenden o suministran bienes o prestan servicios a los consumidores. Prestan servicios a los consumidores. Aquí estamos nosotros como proveedores, odontólogos. Entonces, proveedores y consumidores es la relación del odontólogo y del paciente. Indecopi, en sus resoluciones, en la investigación que realiza de las quejas que presentan los pacientes, presenta dos tipos de conceptos. Los proveedores están obligados a cumplir con las normas de seguridad y calidad de servicio. Los odontólogos están obligados a cumplir con las normas de seguridad y calidad de servicios. ¿Cómo lo demuestra? La evidencia se va a encontrar en los documentos de la historia clínica, del consentimiento informado y demás, recetas, etc. Son responsables además de la idoneidad y calidad de los servicios. La idoneidad es la satisfacción del paciente de lo que ha contratado y calidad de los servicios en lo que corresponde. La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi ha establecido que la expectativa que tenga el consumidor del servicio brindado dependerá fundamentalmente del tipo de obligación al que se encuentra sujeta el profesional médico, aplicándose esta de la siguiente forma: la obligación de medios y la obligación de resultados. La obligación de medios viene a ser cuando el odontólogo brinda a su paciente los conocimientos, la técnica, las actualizaciones que tiene, los insumos, todo lo posible que está a su alcance para realizar el tratamiento. Y la obligación de resultados viene a ser que garantiza el resultado, garantiza la prótesis, garantiza la extracción, garantiza el blanqueamiento, garantiza la ortodoncia. O sea, así como han quedado, como han pactado, a los 2 años debe quedar como un compromiso, como una obligación, un resultado, que es el que los que han acordado. Vendría a ser la idoneidad del servicio, que haya trabajado con toda la seguridad, con toda la protección, con todo lo que está a su alcance. Los entendidos abogados de derecho médico, de derecho internacional, dicen que la obligación de medio es lo que está sujeto los profesionales de la salud. No garantizan al 100% un resultado. Veamos, los médicos, al tratar a su paciente, generalmente un buen porcentaje son por enfermedades y tienen que dar una medicación, una receta. Si la receta, después de una historia clínica, un consentimiento informado, tiene efectos colaterales que no se ha obtenido en esta información anterior,
Entonces, esto va a resultar como un rechazo, algo que no estaba esperado. Pero el odontólogo de este tipo de tratamiento con medicamentos es un poco porcentaje. Más de lo que tiene que hacer son trabajos. Por ejemplo, curaciones, trabajos efectuados, construidos, resinas, incrustaciones, trabajos como puentes, trabajos como la ortodoncia y poco es con la medicación. Entonces, en algunos países se dice que el trabajo de nosotros es una obligación de resultados. El realizar una extracción es una obligación de resultados. El realizar un puente de cerámica, de porcelana de 6 piezas es una obligación de resultados. Y cuando hablamos de obligación de resultados es que nos hemos trazado compromisos y obligaciones entre las dos partes, entre el proveedor y el consumidor. Si el consumidor no está satisfecho del trabajo realizado, puede presentar su demanda en la vía civil o Indecopi por no haber cumplido con los compromisos pactados. Muchos casos de lo que hemos hablado nos defendemos como la obligación de medios, que hemos dado todo de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, de nuestras actualizaciones, de nuestros instrumentos, de nuestros materiales, para llegar a un buen resultado, a un buen ideal. Sin embargo, no garantizamos, ¿sí? Entonces, preguntado el año pasado en un congreso iberoamericano de responsabilidad profesional, les hice esta pregunta: en una cirugía estética, porque los odontólogos pueden realizar una mentoplastía, sí lo pueden realizar, pero le pregunto, las palabras que están en la historia clínica y en el consentimiento informado, ¿debe ser de obligación de medios o obligación de resultados? La respuesta es: debemos llegar a la obligación de medios. La recomendación ahora entonces es que en nuestros documentos nosotros debemos ir por la obligación de medios, no por resultados. Y esto hay que pensarlo muy bien, porque al realizar una cirugía plástica estética, una mentoplastía, por ejemplo, eso es de resultados. No hay lugar a duda. Todo lo que es estética es de resultados. Lo otro que es tratamiento vendría a ser de medio. Cuando son procedimientos, son de resultados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es una lista larga de lo que tiene Indecopi, de las personas o de los profesionales de la salud que han sido denunciados por los pacientes, ¿no? Tenemos acá que es mala praxis, mala praxis, mala praxis. La lista esta es del 2012, sí, está un poco actualizada, pero cada año va agrandándose más. Conversando con la doctora Wendy Vélez Moro de Ministerio Público, que realizan la valoración del daño odontológico, va creciendo cada año los casos que son presentados y son evaluados por ella. Ahorita es alrededor de 15 o 17. Antes era 1 o 2, pero va aumentando. Este es un consentimiento informado en la que leemos un resumen. Yo, Julio Salazar, he sido informado de los procedimientos anestesiológicos, intervenciones quirúrgicas y toda terapéutica que se consideren necesarias a las que voy a ser sometido, estando consciente de los riesgos, complicaciones y consecuencias. Esto el Indecopi lo denomina consentimiento informado inadecuado. ¿Por qué inadecuado? Entonces, al colocar que ha sido informado de los procedimientos anestesiológicos, no lo está detallando, es en forma genérica, general. Procedimientos anestesiológicos no lo está detallando. Intervenciones quirúrgicas no lo detalla. Y toda terapéutica no lo especifica. Entonces, todo consentimiento debe estar especificado, detallado. Aquí otro: yo, César Gutiérrez, exonero de toda responsabilidad al odontólogo Luis Paredes, y luego sigue todo el contexto
por lo que no realizaré ningún acto legal, etcétera, etcétera. Esto es un consentimiento nulo por Indecopi, porque no puede exonerar de toda responsabilidad. Si hay un consentimiento informado donde diga yo, su nombre, apellido, exonero de toda responsabilidad, entonces estamos hablando de un consentimiento nulo que no va a valer. No se puede exonerar de responsabilidad si no ha sucedido el hecho. Esto está en el Código Civil y también en Indecopi, en su reglamento del consumidor. Nosotros en la Sociedad Peruana de Odontología Legal, Forense y Criminalística hemos preparado, tenemos un proyecto del consentimiento informado. El consentimiento informado deben estar los datos de la trilogía del servicio odontológico, paciente, odontólogo y de la institución. Debe estar también los datos informativos de lo que se va a realizar, si es un procedimiento o un tratamiento. No. Un procedimiento sería un blanqueamiento dental, un tratamiento sería una caries, la recuperación con un material para curar, para tratar una pieza dentaria, una periodontitis, todo eso es un tratamiento. Y el otro vendría a ser estética. Entonces, si tenemos la parte del consentimiento explicado, lo que es un procedimiento, lo que es un tratamiento, tendríamos que anotar con qué vamos a tratarlo, cuál es el material que vamos a tratar, cuál es la técnica que vamos a utilizar. Si es una cerámica, el color de la cerámica, de la porcelana, tenemos que anotarlo. Instrumentos, técnica, materiales, debe estar especificado, detallado. Nos demoremos unos minutos más, pero debemos detallar. Acuérdense que todo lo que son leyes, nos regimos del año 96-97 de la Ley General de Salud, después la década del 2000, 2004, 5, 6 con la Ley del Trabajo del Cirujano Dentista, las normas técnicas de la historia clínica, el 2009 con la del consentimiento informado. Son tiempos actuales y es una obligación de realizarlo. Odontólogos que ya tienen tiempo, que son de la década pasada, quizás no lo utilicen. ¿Tendrán que actualizarse? Sí, tendremos que hacer un tipo de difundir todos estos conocimientos, porque ahorita en las universidades, en todas las universidades se difunde este tipo en odontología, en el curso de odontología legal, en todas las universidades. Pero tenemos una gran complejidad de los odontólogos que son de la década anterior, que quizás no tengan conocimiento. De ellos es lo que nos tenemos nosotros preocupados. Y tendremos que hacer con el colegio una alianza para llegar en cualquier curso que se presente, llevar lo que es el consentimiento y la historia clínica. Veamos ahora la responsabilidad civil. Acá hay dos palabras, dos términos que se llaman la relación del odontólogo-paciente es contractual y la otra es la extracontractual. La contractual es la relación que realizan dos personas, en este caso el médico o el odontólogo con su paciente, que ellos tienen la competencia, la capacidad de realizar compromisos, o sea, son conscientes en este caso. Y la extracontractual no tienen esta competencia, no tienen esta capacidad. En la contractual podemos decir de que son los pacientes que se acercan a un consultorio sin tener que firmar ningún documento, ni firmar un documento, ni poner su impresión digital. Solamente el hecho de asistir a un consultorio, estamos hablando de una relación contractual. Y una relación extracontractual sería cuando no hay esa competencia de uno de ellos, que tendría que ser, en este caso, del paciente. Estamos hablando de un TEC, una emergencia donde el odontólogo, por el caso que se presenta, tiene que atenderlo al paciente, pero el paciente no ha ido a su consultorio, lo han llevado y no es consciente para que lo atienda tal odontólogo.
Esa es la extracontractual. En la doctrina jurídica, cuando hablamos de civil, estamos hablando de los de medios y de resultados. Entonces, en Indecopy y en la vía civil, hablamos siempre de medios y de resultados. Ya hablamos de medios, ya hablamos de resultados, y ahora hablamos de la responsabilidad profesional penal. En la responsabilidad profesional penal, las lesiones, vamos a hablar las lesiones que produce el odontólogo a su paciente. Las lesiones que produce a su paciente es por culpa, porque no tiene una intención de hacer daño y lo puede realizar en cualquiera de sus formas, que puede ser la impericia, la imprudencia y la negligencia. Llamamos negligencia entonces a lo contrario, que es diligente, o sea, es por olvido, inobservancia, no ha esterilizado sus instrumentos. La imprudencia es hacer más de lo debido. Si estás haciendo una cirugía y aplicas otra cirugía más, aprovechando que estás haciendo la primera, esa es una imprudencia. La impericia es cuando no tienes la especialidad, en este caso de terceras molares, no tienes la competencia, pero sí puede ser una variedad de las impericias, puede ser un especialista en endodoncia que viaje al extranjero 5 años y labore en Estados Unidos, en otro país, menos de odontólogo, regresa a nuestro país y con el dinero que ha obtenido monta pues un consultorio y comienza a realizar su especialidad en endodoncia. Se produce una lesión y hay que ver, esa es una impericia, es un especialista pero se olvidó o falta de práctica. Puede cometer el error por impericia. Hay dolo en los profesionales de la salud, el odontólogo puede cometer. Hay, aunque tengo varias controversias con los abogados y otros profesionales, fraude. Porque yo sí he visto fraude cuando me ha tocado trabajar en odontología, en el laboratorio de criminalística de la policía. Fue la primera vista que presentaron un material que estaba con compromisos, obligaciones en la historia clínica y no fue el resultado. Les colocó otro material. En unos casos le dijeron que era el oro dental, pero no, era otro material parecido al oro. En otros casos le dijeron cerámica, prótesis, le pusieron 4 coronas de cerámica y una de Ivocrón de otro material, que no es la porcelana. ¿Por qué lo puso? ¿No estaba en el contrato? Bueno, certificado falso. Somos muy, a veces, no sé si llamarlo como inocentes, pero por amistad, por familiaridad, damos un certificado, por ejemplo, para una persona que está notificada para el Poder Judicial, etcétera, pero lo firmamos y no estamos corroborando la enfermedad, la infección de lo que tiene. Solamente para que no falte, firmamos. Ese es un certificado falso y esto sí está, el fraude y el certificado, como la violación del secreto profesional, está comprendido en las normas del Código Penal. Violación del secreto profesional. Bueno, si no tenemos el consentimiento no podemos hablar ni una letra ni una palabra de la historia clínica ni el consentimiento informado. Nada no puedo. Pero si hablamos sin consentimiento estamos violando el secreto profesional. El único que no se le puede sindicar como violación del secreto profesional, cuando hay un caso que necesita que nos indique parte de la historia clínica, el juez nos puede solicitar y puede haber el levantamiento del secreto profesional de la persona, o sea, del paciente. Pero si hablamos del párroco, del padre de la iglesia, él es el único que no pueden levantar el secreto profesional. Si se confiesa a alguien y da la versión de su falta y lo llaman al padre al juzgado, es el único que no puede hablar de lo que ha escuchado. Lo demás sí podemos con la palabra del juez. Hablamos de historia clínica. Tenemos una norma que data del 2006, 28 de junio, que aprueba la norma técnica 022. Es un documento médico legal que registra los datos de identificación y los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada y secuencial. A partir del 28 de junio
del 2006, la norma técnica de salud 022 nos da las pautas de una historia clínica. Sin embargo, si observamos esta norma técnica, tenemos pocas definiciones, poco contexto para el odontólogo, para su historia clínica. Entonces, recogemos lo mejor de la historia clínica que está más dado para el médico. Lo recogemos y esa es la historia clínica que debe funcionar en nuestro consultorio. Sin embargo, estamos dando las características de historia clínica, porque deben saber ustedes que nuestras obligaciones, deberes, derechos de la trilogía del paciente, del odontólogo y del establecimiento de salud se rige mediante las normas que nos dan estas pautas ya habladas, obligaciones, etcétera. Y si nosotros rompemos una de estas, podemos ser entonces anotados, plausibles de ser demandados y que el paciente se queje a diferentes instancias. Una de las características es que la historia clínica debe reunir información científica, técnico, administrativo relativo a la atención del paciente en fases de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Es integral, recoge de cada uno de estos momentos. La historia clínica debe estar disponible en el momento que se le necesite. Ojo que la historia clínica y los documentos que nosotros manejamos debe estar pues en forma detallada, definida, que se observe, que sea visible la información de la dirección, de los datos de cada uno de ellos. Y si está un horario que decimos de 4 a 8 de la noche, pues debemos estar de 4 a 8 de la noche. Y la disponibilidad de esta historia clínica debe ser de 4 a 8 de la noche, ¿sí? Y si nosotros decimos de 2 a 8 de la noche, debe estar de 2 a 8 la disponibilidad. El paciente también debe tocar la puerta de nuestro consultorio y debemos estar en el consultorio de 2 a 8. Legible. La historia clínica debe redactarse de una manera correcta, elegante, inteligible. Debe ser observada, leída por el paciente, por el instructor o el administrador de la justicia. Debe ser elegante, inteligible. Precisión. Se debe huir de la ambigüedad. Los distintos datos deben recogerse del modo más exacto. Debe ser preciso las palabras que se anoten en la historia clínica. Debe ser única para cada paciente. No debe tener una, dos historias clínicas. Se ha observado que utilizan ficha dental, que no debe usarse ficha dental. Ya no se usa el término, no se usa este documento ficha dental. Se usa historia clínica. Antes se usaba una ficha dental, pasaba 5 años, venía el paciente y se usaba otra ficha dental. No, una historia clínica debe estar registrada en el archivo y debe ser utilizado para ese paciente en todo momento. Completa, debe contener datos suficientes y sintéticos sobre la patología del paciente y todos los documentos integrantes de la historia clínica. Completa, todos los datos deben estar contenidos en esta historia clínica. Las partes de la historia clínica se enseñan en todas las universidades, se encuentra en la norma de la historia clínica y aquí lo objetivizamos una vez más. Identificación del establecimiento, su logo, examen clínico, diagnóstico, plan de tratamiento, alta. Entonces tenemos de que es la anamnesis, exámenes, diagnóstico, el plan de tratamiento, alta, consentimiento informado. El Colegio Odontológico anteriormente se observaba que habían propuesto una historia clínica, que está bien, me parece muy bien, solamente lo que nos falta a nosotros es el llenado, cómo llenarlo. Esta es una de las historias que he visto que están muy bien. Si yo divido la historia clínica en 4 partes, la anamnesis, el diagnóstico, el plan de tratamiento y el alta, por jurisprudencia, hablo de que en cada uno de estos niveles o de estas áreas o campos debe estar al final la aceptación del paciente. Una sumilla tipo notarial donde diga yo, este es un ejemplo, Santillán Rivera, con DNI, acepto el plan de tratamiento que me ha sido explicado por el odontólogo tratante y descrito en la presente historia clínica.
fecha. Debe firmar el paciente y la fecha. Esto debe estar después de la anamnesis, después del diagnóstico definitivo, después del plan de tratamiento y después en el alta que se da al paciente. En el alta, lógicamente, que va a anotar también los tratamientos que no han sido realizados por los motivos que refieren ahí y después el alta, la satisfacción. Entonces, al terminar, volvemos a repetir, al terminar la anamnesis, diagnóstico, plan de tratamiento y el alta, deberá estar impreso. Este es un ejemplo. Todos los datos que figuran arriba es verdad de lo que doy fe firmando. Luego coloca su firma el paciente en señal de conformidad. Esto es importante también porque observamos la condición clínica patológica, es decir, el estado anterior del paciente. ¿Cómo llega el paciente a nuestro consultorio? Refrendado por el odontograma. Son dos ontogramas. El primer ontograma es que nos va a refrendar, nos va a dar la garantía del estado anterior. Muy importantes cuando hay juicios. Todas las universidades tienen su clínica de odontología. Cada una de ellas tiene un manual de historia clínica. Entonces, todos los alumnos en pregrado observan y tienen una historia clínica con la que seguir. Es su norte de ellos para su consultorio privado. Todas las universidades. Las instituciones deben tenerlo. Salud tiene un manual de procedimientos odontológicos. Tiene guía de prácticas clínicas estomatológicas. Entonces, si una institución, yo tengo mi consultorio privado, debo mantener mi guía de práctica, mi reglamento, mis procedimientos, mis historias clínicas, mi consentimiento. Todos los documentos deben estar registrados. Ahora más que nunca, porque la DISA del Ministerio de Salud los obliga, les solicita estos documentos antes de abrir su consultorio. Los odontólogos que tenemos ya tiempo en este campo, no tuvimos esta oportunidad de que nos exijan. Ahora sí les exigen. Años atrás ya están exigiendo esto. Entonces, tenemos que las universidades tienen su historia clínica, tienen su guía de práctica, tienen varios documentos que tienen que llevarlos en su consultorio. Aspectos legales y éticos de las historias clínicas. La capacidad legal es que solamente el odontólogo es el que debe llenar el contenido. Obligatoriedad del uso para todos los pacientes, así sea en forma gratuita, deben utilizar las historias clínicas. La aceptación de parte del paciente. Aceptarlo el paciente. ¿Y cómo lo va a aceptar? Es firmando firmando los 4 ítems o campos que tiene la historia clínica. La identificación del paciente, odontólogo y establecimiento de salud se encuentra en todas las páginas de las historias clínicas, en todas las páginas. Si tiene 5 páginas, en todas las páginas debe estar el nombre del paciente, del odontólogo y el establecimiento de salud. Propiedad de las historias clínicas. Según la norma técnica de historia clínica, la propiedad física es del establecimiento de salud, la propiedad física de la historia clínica. La propiedad del paciente es la información contenida en la historia clínica y la propiedad intelectual es del personal asistencial. Privacidad de los datos. Ya hemos hablado de que no se puede difundir el contenido de las historias clínicas. Son propiedad del paciente. La conservación. La norma técnica nos dice 5 años en el archivo activo. Llámese archivo activo. Desde la última atención a su paciente, pasan 5 años, eso se llamará archivo activo. Entonces, tiene 5 años. Luego, no regresa a su paciente, pasará al archivo pasivo, que serán los 15 años seguidos. El consentimiento informado solamente se efectúa en caso de emergencia. Después, el consentimiento informado debe estar presente en todas las historias clínicas. El foliado es cuando hay un caso controversial judicial, tiene que presentarse entonces en la historia clínica debidamente foliado, desde la última página hacia la primera. Número correlativo, 1, 2, 3, desde la última página hacia la primera página. La sección de la reserva de información.
La reserva de la información, o sea, solamente por mandato judicial yo puedo hablar del contenido. Solamente por epidemias y enfermedades que son de conocimiento del Ministerio de Salud, sí puedo divulgarlo, difundirlo, ¿no? Y lo otro es del paciente que me lo permita y luego los del seguro para su debida atención del paciente. Cuando existen lesiones en un accidente de tránsito y estoy atendiendo a un paciente, yo debo informarlo al Ministerio Público y a la Policía Nacional. La coetaneidad de registros debe de realizarse en forma simultánea y coetánea, con asistencia prestada al paciente. Quiere decir, al mismo tiempo de lo que estamos realizando nuestro trabajo, debemos anotarlo en la historia clínica y también hora y fecha. Consentimiento informado. Perdón. La definición del consentimiento informado es una conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Esto es una definición del doctor Carlos Fernández Sarrego. Estamos hablando de las características: competencia, voluntariedad, información y comprensión. Competencia de la persona que es adulta o del menor asistido por sus padres, es voluntario, no está presionado, debe haber una información completa, detallada y el entendimiento y comprensión del idioma de acuerdo al idioma que habla el paciente. Este es un modelo del Colegio Ontológico del Perú que también es aceptable. Lo que yo digo que este es el contenido lo que nos lleva a pensar, a detallarlo de acuerdo a las normas. Debe estar, entonces, el logo, el establecimiento de salud, las autoridades que deben ser la institución, el odontólogo y el paciente. Está el diagnóstico, el tratamiento, procedimiento, etcétera. ¿Cuál es la adversidad que tenemos nosotros al escribir el contenido de un consentimiento informado? Son los riesgos que debemos anotar en el consentimiento informado. Después de anotar el diagnóstico, el tratamiento, los materiales, la técnica, etcétera, tenemos que anotar cuáles son los riesgos ante tal tratamiento o procedimiento. Estos riesgos tienen diferentes nombres, que se llama iatrogenia, error médico y mala praxis. Hoy día se llama evento adverso. El error ha sido definido como el fracaso de aplicar completamente un plan de acción como fue propuesto. O sea, el fracaso de un plan que fue propuesto. Error médico, entonces, es un evento adverso o cerca de ser producido que en su mayoría puede ser prevenido con los actuales conocimientos de la ciencia médica. ¿Quién lo dice? El Instituto de Medicina de los Estados Unidos, IOM. Es un evento adverso o cerca de ser producido que en su mayoría puede ser prevenido. Error médico es el que resulta de una equivocación en que no existe mala fe ni se pone de manifiesto una infracción o imprudencia, negligencia, etc. Es decir, es un acto médico de tipo profiláctico. A eso llaman el error médico. O sea, es diferente a lo que es imprudencia, negligencia e impericia. El error médico es una equivocación de tipo profiláctico. Se excluye la imprudencia e infracciones de mala práctica. En otras palabras, el error médico solamente es algo incorrecto que no tiene que ver con la ilegalidad. Más bien, la mala praxis, cuando tenemos este término mala praxis, implica responsabilidad moral y legal, ¿no? Que puede ser por imprudencia, por negligencia, por impericia, mala praxis. Y el término iatrogenia o iatropatogenia fue utilizado y definido como la producción de un daño en un paciente a partir de la acción del médico. Bien, en Cuba y Estados Unidos están hablando del error médico, de la mala praxis, pero hoy en día
estos mismos países están hablando entonces ya de un término nuevo que se llama evento adverso y que incluye todos estos términos que hemos hablado. Un evento adverso se ha definido como el daño o lesiones causadas en el proceso de la atención médica. Se ha definido como el daño o lesiones causadas en el proceso de atención médica. Bien, entonces, evento médico adverso justificable. Hay complicaciones tratables, o sea, tenemos eventos adversos previsibles y los no previsibles. Los previsibles es lo que yo estoy teniendo en cuenta que puede suceder. Entonces, llamamos complicaciones tratables a los eventos adversos previsibles justificables, que son respuestas propias de un procedimiento. Por ejemplo, si hacemos un blanqueamiento de los dientes, la respuesta puede ser una sensibilidad. Esa es una respuesta propia del procedimiento de la cirugía o del procedimiento o de un tratamiento. Infección de las heridas, hemorragias, dolor, inflamación son respuestas inmediatas. Previsibles, justificables. Ahora, hay complicaciones imprevisibles que pueden ser justificables. Si yo tengo un buen consentimiento informado, una buena historia clínica, donde he revisado si todos los antecedentes, entonces me puede sobrevenir a mi paciente un paro cardiorrespiratorio, factores o causas que no están detectadas en la evaluación preoperatoria de rutina, o sea, en la historia clínica, ni en el consentimiento informado, lo estoy colocando porque no está. Entonces son imprevisibles, justificables. Son eventos adversos imprevisibles, pero son justificables. Evento médico adverso justificable, entonces son imprevisibles y son fortuitos, porque no sabemos qué iban a suceder. Todos estos son hechos fortuitos, médico adversos, imprevisibles y que son justificables. El daño que hayamos causado, la lesión que hayamos causado, son justificables, imprevisibles. Y evento médico adverso injustificable, sin daño, previsibles, injustificables. Yo debería haber tomado una diligencia, debería haber actuado para que no suceda. Olvido de una gasa, olvido de un cuerpo extraño. Estos son previsibles, injustificables. Previsibles, injustificables, que se extraen o reparan en una segunda operación. O sea, se pueden extraer, se puede solucionar, se repara en una segunda operación, pero no quita que haya una responsabilidad administrativa. Olvido de una gasa, de un cuerpo extraño, ingesta una dilución de instrumento, lesión de un vaso u órgano. Pero si esto va más allá, no se extrae, no se repara, ahí viene el injustificable con daño. El anestesiólogo abandona la sala de operación, que un cirujano realice una cirugía con un auxiliar de enfermería, cirugía con fallecimiento del paciente por una mentoplastía, cirujano odontólogo que produce corte del nervio lingual, injustificable y con daño, no se puede reparar. Todo riesgo injustificable genera responsabilidad por falta, culpa, la negligencia o el dolo. Todo riesgo injustificable. Bien, he querido terminar aquí. Sé que es poco el tiempo para explicar esto. He querido hacer un poco en un resumen, pero que llegue a todos. Y me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Los invito a escribirme a jmqm357@hotmail.com y también a que nos visiten en la página web del Colegio Odontológico del Perú, www.cop.org.p, y a seguir la programación de TV COP, el canal de la odontología.
También tenemos una página de nuestra sociedad que es www.espolfoc.org.p. Muchas gracias.